Buenos días, hermanos. Otra vez estamos aquí, gloria al Señor. Una pequeña palabra, una palabra cortita para no cansaros, amén, pero que sea parte del devocional, porque tiene que haber más. 5 minutitos, 10 minutitos no es suficiente. Hay que meditar mucho más en la palabra y tener una comunión diaria con el Señor, amén. Bienvenido, Jordi, gloria a Jesús, amén. Gente ahí con hambre, aleluya. Gracias, Francisca, también, gloria al Señor. Hoy vamos a hablar del verdadero evangelio, amén. Realmente, yo cuando me convertí, realmente tenía muchísimas preguntas que hacerle al Señor. Era muy ignorante y evidentemente yo siempre, en los primeros tiempos, Señor, ¿por qué tú permites que los negritos pasen hambre? Los minusválidos, ¿qué culpa tienen? Esto es muy difícil de entender, ¿no? Y realmente por medio de una profecía el Señor me dijo que no fuera una persona que cuestionara sus caminos, sino que como son tan altos los cielos de la tierra, así son sus pensamientos con respecto a mis pensamientos. Y que yo que tuviera un corazón sencillo en el que Él pudiera trabajar. Y así poco a poco Dios me fue dando respuesta de cuál era realmente el plan, porque hay un ladrón en este mundo. El ladrón vino a robar, matar y destruir, y de hecho cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, porque Él quería tener una familia que pudiera tener relación con gente igual a Él, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza, ¿no? Fuimos hechos a su imagen y semejanza, y ese era el plan de Dios, pero que el ladrón vino, robó al hombre a Dios y se señoreó sobre la obra de Dios. Amén. Ahora, no obstante, esto era un plan que ya tenía Dios desde el principio. Evidentemente, Él creó al hombre para que voluntariamente, en fidelidad absoluta, sabiendo que como con Él no se viviría en ningún sitio y de ninguna manera, Él creó al hombre con voluntad propia. Y efectivamente, cayó en la trampa, porque yo creo que era el plan de Dios también, para que el hombre pudiera comprobar lo mal que se vive fuera de sus caminos. Amén. Eso es la historia del hijo pródigo, amén. Aquel hijo que el menor de los dos, que le pidió al padre los bienes que le correspondía anticipadamente, sin respeto ninguno, para irse a vivir la vida de cualquier manera, pensando que iba a ser mucho más feliz fuera que en la casa del padre. Dice que dilapidó sus bienes viviendo perdidamente muy lejos de la casa del padre, para no tener control de ningún tipo. Y cuando se dio cuenta que cuando se acabó todo lo que tenía, nadie le daba, porque fuera de los caminos de Dios nadie te da, y nunca puedes ser feliz. Y esa es la obra del diablo en el mundo, ¿no? El mundo no puede ser feliz fuera de los caminos de Dios. Y yo creo que el mundo todo clama por volver al Padre, aunque no sabe todavía, no lo conoce. Por eso es tan importante la labor de la Iglesia. Nosotros somos los que estamos destinados para ser utilizados por Dios para dar a conocer el verdadero evangelio. Y eso es lo que estamos predicando, el verdadero evangelio. El verdadero evangelio. Así que Dios tenía el plan de que su hijo voluntariamente volviera a él de nuevo. En orgullo se fue del huerto. Acordaros que el diablo le dijo que si comían de aquel árbol, que serían semejantes al Altísimo, cuando ya eran a imagen de semejanza. Un puro engaño, pero él es el manipulador de los manipuladores, y engañó al hombre de esa manera. Cuando el hombre viene Dios buscándolo, ¿dónde estás tú?, empieza a quitarse de encima las culpas. En vez de venir y pedirle perdón a Dios en humildad, no. La mujer que tú me diste tiene la culpa, a mí que me estás diciendo. La serpiente me engañó. ¿Quién creó a la serpiente? A ver, tú eres el culpable al final, ¿qué me vas a culpar a mí? Y en orgullo tuvo que ser echado del huerto. Y por supuesto, en humildad tiene que volver. Por eso Dios le dio a Moisés la ley mosaica, amén. No, la ley de los mandamientos y todo eso. ¿Para qué? Para que el hombre las cumpliera. No tanto. No, para que el hombre intentara cumplirla, porque sabía Dios que es imposible para el hombre cumplir esos mandamientos, y por lo tanto darse cuenta que en sí mismo no había la cualidad de poder volver otra vez de vuelta a tener comunión con una dimensión santa y perfecta como en la que vive el Señor.
Por lo tanto, lo que hizo Dios fue mandar a la ley para demostrarle al hombre que en él mismo no había nada bueno, que era imposible para él cumplir esa ley y que realmente se humillara y se desesperara de tal manera que clamara por un Salvador. Por eso Dios tiene que mandar al postrer Adán, amén, que es Jesucristo. Dice a Pablo, el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, Jesucristo, espíritu vivificante. Dios manda al postrer Adán en las mismas condiciones que el primer Adán. Acordaros que fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido así, no hubiera podido tener victoria sobre el pecado, porque él era puro pecado también si hubiera habido la unión de la sangre del padre y de la madre. Sabido es científicamente, hoy, entonces no, sabido es que el código genético, la ley de la semejanza, no se transmite a los hijos si no es por la unión de la sangre del padre y de la madre. Como el Padre fue Dios, o sea, el Espíritu Santo, dice, te cubrirá con su sombra, le dijo el ángel a María, vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra y lo que nace de ti será Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Gloria al Señor. Dios vino en el mismo carácter, en las mismas condiciones que el primer Adán, amén, para demostrar también que el primer Adán podía haber vencido igual que el postrer Adán, porque el postrer Adán no vino en la condición de Dios, no, dice que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre, es decir, el postrer Adán realmente el poder que tuvo fue por el Espíritu Santo cuando fue bautizado. Sabido es que antes de ser bautizado y ayunar 40 días en el desierto, no hubo ni un solo milagro, o sea, que realmente es el poder de Dios, el mismo poder que Dios te ha dado a ti, que me ha dado a mí, que es el Espíritu Santo que habita en nosotros, es el que tenía Jesús. Lo que pasa es que él anduvo de obediencia total, absoluta en cada obra, en cada pensamiento al Padre, y de esa manera se movía haciendo tantos señales y tantas maravillas, que a eso nos llamó el Señor, y que en el postrer tiempo, en los últimos tiempos que ya estamos aquí, Dios está implantando su palabra de verdad para que su ejército, el ejército de Cristito, se levante y dé a conocer quién es Dios. Hay que dar a conocer, hermanos, hay que dar a conocer al Padre. Hay que dar a conocer al Padre, porque si no damos a conocer al Padre, el mundo no se va a salvar. Y la única esperanza que tiene el mundo es Jesucristo, amén. Jesucristo es la esperanza de gloria, amén. Es la única esperanza que tiene el mundo, es que tú y yo militemos, no seamos cristianos baratitos, amén, de estos de iglesia y punto, sino que nos llenemos de él y cada vez podamos dar fruto para el Señor, porque esto es muy importante. A la historia de la humanidad ya se ha visto cómo el diablo ha intentado parar, después de haber sido derrotado en la cruz del Calvario, ha intentado parar la obra de Dios, amén, una y otra vez, manipulando, creando religiones, amén. Luego, dentro de la misma iglesia, fíjate que el papado llegó a tener ejército, la ley de las indulgencias, la multiplicación de santos y vírgenes para desviar la mirada y el oído de Cristo que te dice, aquel que quiera vivir su vida, la perderá, mas este la hallará. Así que nos damos cuenta que solamente creyendo de una manera firme y militando, el mundo tiene esperanza. Os damos gracias por haber oído, hermanos, esta palabra, amigos, esta palabra, porque esta realmente es la historia de la humanidad. Y la humanidad solamente tiene una esperanza, tú y yo seamos conscientes. Amén, hay interferencia, no sé qué está pasando, pero ya veré si realmente se ha grabado esto bien o no. No sé qué pasa, constantemente se corta. Que Dios os bendiga, hermanos, y que tengáis un gran día. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios os bendiga y os guíe en este día y que os lleve a aquellos que necesitan oír el Evangelio. Amén, amén y amén.